Bien, ¿se acuerdan que les había dicho en la clase anterior, cuando estábamos viendo los símbolos neumáticos, les había dicho que íbamos a estar viendo paulatinamente todos los temas que se estaba viendo en los símbolos neumáticos? Eh, y habíamos comenzado con válvulas neumáticas, pues ese es el primer tema de estudio dentro de los elementos neumáticos, ¿no es cierto? Y vamos a ver sobre válvulas neumáticas. Las válvulas neumáticas, desde su construcción, se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es desde la forma de su construcción, ¿no es cierto? La forma de su construcción sí, desde su construcción en dos grandes grupos. El primer grupo es válvulas de asiento. Las válvulas de asiento em, em, Las válvulas de asiento, ¿no es cierto? Son tres tipos de válvula: tipo bola, cono y disco, ¿no? Estas válvulas funcionan de manera similar. De hecho, hacen lo mismo, son exactamente iguales. Permiten el paso en un solo sentido y en el otro sentido lo obstruyen. Por ejemplo, cuando el aire viene en este sentido, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba, el aire levanta la obstrucción, que puede ser la bola o puede ser el cono o puede ser el disco. Levanta, ¿no es cierto? Y pasa el aire, ¿ya? Esa es la primera, el- el, eh, digamos que el paso del aire está orientado en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa cuando el aire viene desde arriba hacia abajo? Cuando el aire viene desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? El aire ingresa por esa parte de acá arriba, ¿no es cierto? Y lo que hace es ejercer presión, ¿no es cierto? De manera que este disco o esta bola o este disco, este cono o esta bola sellen, ¿no es cierto? Y no permitan el paso del aire, es decir, cuando viene desde arriba hacia abajo, no permite el paso del aire. Entonces, eso es lo que hace inicialmente estas válvulas de asiento, ¿no? Estas válvulas de asiento es el principio de funcionamiento para el diseño de válvulas mucho más complejas, pero en su construcción más básica, ¿no es cierto? Se puede ver esta válvula de asiento. Entonces por la válvula de asiento tenemos tres tipos de construcción, que es tipo bola, tipo cono y tipo disco. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, todo claro. Ya, recuerden una cosa, estas válvulas, ¿no es cierto? Es el principio de construcción de válvulas mucho más complejas, pero también son válvulas que se utilizan así tal cual como se ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la válvula check, que ustedes habrán escuchado, habrán visto tal vez, ¿no es cierto? Eh, la válvula check que se utiliza para sistemas de agua, para sistemas hidráulicos, y también para sistemas neumáticos, ¿no? Que tiene generalmente vemos más común esta bolita adentro, ¿no? Entonces, esta bolita lo que hace es, de acuerdo al sentido, permite o sella el paso del flujo, ¿no? Bien, la- el, el otro, el otro grupo, ¿no es cierto?, es válvulas de corredera con émbolo cilíndrico, ¿ya? Estas válvulas de corredera con émbolo cilíndrico, en cambio, eh, son válvulas que se presentan como un cilindro. Hagan de cuenta que esta es la vista, el corte lateral de un cilindro, ¿no? Entonces, visto esto de frente, esto se va a ver como un círculo, ¿no es cierto? Porque esto es un cilindro. Entonces, visto de manera lateral, esto lo que hace es verse como un plano, pero es un cilindro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un pequeño émbolo, ¿no es cierto? Que es un disco interno. Este disco interno, ¿no es cierto?, está sujeto a este eje, ¿no es cierto?, que vamos a llamarle corredera o también en inglés spool. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto se mueve, ¿no es cierto?, de manera horizontal, se mueve, y cuando se mueve, este disco se puede
poner en dos posiciones, ¿no es cierto? Esta es la primera posición, la que está al lado izquierdo, y la segunda posición es la que está al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que cuando está en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Está tapando, déjenme poner, cuando tenemos al lado izquierdo, está obstruyendo una vía, ¿no? Esta vía está obstruyendo. Pero en cambio, está pasando por aquí, si se dan cuenta, y pasa directo hacia acá y sale por acá, ¿no es cierto? Cuando se mueve al lado derecho, en cambio tapa otra vía, ya no la misma, otra vía diferente. Si ven que esta vía está obstruida, ¿no es cierto? En cambio, lo que está pasando o está conectando las vías que antes estaban obstruidas. Si se dan cuenta, por aquí. Y sale por acá, ¿ya? Entonces, estas son válvulas tipo correderas, tipo spool, con émbolo cilíndrico, ¿ya? Se llaman correderas porque se mueven horizontalmente, ¿no es cierto?, hacia derecha e izquierda, y cuando se mueven, lo que hace es conectar unas vías y obstruir otras vías, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver más adelante cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Sí, está claro. Listo. Entonces, son dos tipos de válvulas, ¿no es cierto? Por su construcción, las tipo de asiento y las válvulas tipo correderas, ¿no es cierto? En tipo de asiento tenemos tres tipos de asiento, una válvula de bono, cono y disco. Y en tipo correderas, pues tenemos esta válvula, ¿no es cierto? Que vamos a ver que es muy útil para construcción de válvulas mucho más grandes. Ahora vamos a ver los tipos de válvulas. ¿Se acuerdan que estos símbolos nosotros ya los habíamos visto? Estos símbolos de aquí. Habíamos dicho que la válvula, ¿no es cierto?, se lee por el número de vías y el número de posiciones. Por ejemplo, esta válvula de aquí, ¿cuántas vías tendrá? Tiene dos vías, ¿no? Tiene esta y la de arriba. ¿Y cuántas posiciones? Tiene dos posiciones. Tiene ese cuadrito de aquí y ese cuadrito de acá. Entonces, esta válvula es una válvula 2-2 y se escribe así, ¿no? 2 sobre 2 y se lee una válvula 2-2, ¿ya? Ahora vamos con esta válvula de aquí. En esta válvula tenemos tres vías, miren. La vía de arriba, esta vía de acá y esta vía de acá, ¿no es cierto? Tenemos tres vías y dos cuadritos, dos posiciones. Entonces, esta es una válvula 3-2, ¿no es cierto? 3 sobre 2 y se lee 3-2, ¿no? Vamos con esta válvula de aquí. Esta válvula es una, Jordan, ¿me ayuda? ¿Cuántas vías? 4 vías y 2 posiciones. Dos posiciones, entonces es una 4-2, ¿no? Gerson Tapuy, ¿me ayuda con esta válvula de acá? 5 vías, 2 posiciones. Muy bien, es una 5-2. Jonathan, esta válvula de aquí Es una 3-3. muy bien, es una 3-3, ¿no es cierto? Gámez, esta válvula de aquí Ese es una 4-3. y esta de acá, Jonathan, usted mismo, es una, Es una 5-3 en G. muy bien, es una 5-3, ¿ya? Muy bien, eso es lo primero que nosotros tenemos que ver cómo cuando nosotros hablamos de válvulas, ¿no es cierto? Ya vamos a ver sobre estos símbolos de aquí, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante. Bien, déjenme mostrarles antes de seguir aquí. Ya, por ejemplo, quiero mostrarles esta imagen, ¿no es cierto? Antes de seguir. Por ejemplo, ¿qué válvula es? Gámez. ¿Qué tipo de válvula es?
A ver, Jordan, entonces, ¿qué tipo de válvula es esta? Una 3-2. Una 3-2, ¿ya? Mucho ojo con lo que les voy a ir explicando, ¿no es cierto? Se dan cuenta que aquí ya tengo la numeración, ¿no es cierto? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Eso me indica que tengo 3 vías. Ahora, el lado derecho de la válvula siempre va a ser el lado inicial o la posición inicial, ¿ya? El lado derecho, ¿no es cierto? Este lado de aquí, por conveniencia, ¿no es cierto? Siempre va a ser la posición inicial. Entonces, en este lado, ¿no es cierto? La válvula, ¿no es cierto? Se está comportando como una vía de escape, miren. Todo indica que la válvula, ¿no es cierto? Esta vía de aquí tiene esta dirección de aquí y este triángulo de aquí quiere decir desfogue, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que en esta posición inicial, ¿no es cierto? Lo que hay aquí, ¿no es cierto? Está desfogando por aquí, ¿ya? Ahora, el triángulo hacia arriba, ¿no es cierto? En cambio, quiere decir presión de entrada. El triángulo hacia abajo quiere decir desfogue. Entonces, la presión de entrada en la primera posición está obstruida, es decir, no tiene paso, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo presiono este botón? Cuando yo presiono este botón va a cambiar de posición. Miren, cambió de posición y en la otra posición, en cambio, la presión de entrada, ¿no es cierto? Tiene paso hacia el cilindro, ¿no es cierto? Y hace que el cilindro salga, ¿ya? Y el escape, en cambio, queda obstruido, ¿ya? Así es como funciona. Entonces, por eso decimos dos posiciones, porque tenemos una posición inicial, ¿no es cierto? Y tenemos una segunda posición. Esta segunda posición es una posición, en ciertas válvulas, aquí también, podemos llamarle una posición inicial o de descanso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esa válvula, en esa posición, no hay trabajo neumático, ¿no? Sino simplemente está como todo reposando. Miren, el resorte está regresando a su estado normal, ¿no es cierto? Em, el aire está escapando, la presión no hace ningún trabajo, entonces es una posición de descanso, pero en la segunda posición ya podemos llamarle una posición de trabajo, ¿no es cierto? El aire ingresa, hace un trabajo neumático, que el cilindro salga, ¿no es cierto? El resorte se contrae, ¿no es cierto? Y así es como funciona la segunda posición. Ahora, ¿cuándo funciona esto? Mientras yo tenga aplastado el botón. Entonces, mientras yo tenga aplastado el botón, la válvula se mantiene en esta posición. Yo suelto el botón y el resorte, este resorte de aquí que nosotros le vamos a llamar muelle, este muelle hace que regrese a la posición inicial, ¿ya? Aplasto el botón, ¿no es cierto? Se cambia de posición, la presión entra, el cilindro sale, ¿no es cierto? Suelto el botón, el resorte, este muelle, hace que vuelva a la posición inicial, el cilindro ingresa, ¿no es cierto? Porque este resorte lo empuja hacia adentro y el aire desfoga desde 2 hacia 3. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está entendido? Sí, me queda más entendido. Ya. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Importante, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El triangulito. Este triángulo, así, sin pintar, solamente dibujado el triángulo, significa presión de aire. Si yo tengo un triángulo, ¿no es cierto?, hacia arriba, quiere decir la presión de aire está ingresando. Y si yo tengo un triángulo hacia abajo, quiere decir desfogue de aire comprimido, ¿no es cierto? Quiere decir que el aire está desfogando por aquí y está yendo hacia el medio ambiente. Eso quiere decir escape de aire, ¿ya? Entonces ahora sí regresamos acá, ¿no es cierto? Regresamos acá. Miren, aquí, ¿qué es lo que tengo? Por ejemplo, tengo en la primera posición, normalmente, en la posición inicial, tengo cerrado. Esto es normalmente cerrado. Va a cambiar de posición y voy a tener una conexión, ¿no? Esta es la válvula que acabamos de ver, ¿no es cierto? Esta es una válvula de 2 vías de trabajo. Si se dan cuenta que aquí solo tengo una vía, ¿no es cierto? Miren, una vía. Acá ya tengo 2 vías. Miren, a la parte de arriba, ¿no es cierto? En la parte de arriba tengo 2 vías. Que por cierto, a estas vías, ¿no es cierto? A estas vías de aquí,
de la parte de arriba que se conectan al cilindro, ¿no es cierto? O se conectan al cilindro o a un motor, le voy a llamar vías de trabajo, ¿ya? A este triángulo de aquí, ¿no es cierto? Que significa presión, le voy a llamar presión, ¿no? Presión neumática o alimentación. Y a este triángulo que aquí le voy a llamar escape, ¿no es cierto? Escape de aire, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a ver, por ejemplo, lo que refiere a la construcción. Bueno, antes de pasar, solamente quiero hacer referencia a esto de aquí, ¿no es cierto? Ya, esto es el muelle, es el resorte que hace que regrese a la posición inicial, pero esta es una palanca, ¿no es cierto? ¿Qué hace la palanca? La palanca es tal cual una palanca. Es el humano, la mano humana, moviendo la palanca. Cuando mueve la palanca, cambia de posición, ¿no es cierto? Es diferente a un botón, pero el funcionamiento es igual, ¿no es cierto? El accionamiento, digamos, es diferente porque la palanca tiene que jalar, ¿no es cierto? El botón tiene que presionar, pero el accionamiento es lo mismo, ¿no? Jalo la palanca, ¿no es cierto? Y se mueve, se cambia de posición, ¿no es cierto? Entonces todos tienen palanca, ¿ya? Este resorte. Ahora, ¿qué significa esto? Quiere decir enclavamiento mecánico, ¿no? Esto es enclavamiento mecánico. ¿Qué quiere decir? Que yo la palanca, ¿no es cierto? Es como que ustedes estuvieran en la palanca de un carro. Ponen primera, ponen segunda, ponen tercera, ¿no es cierto? Con la palanca yo puedo elegir en qué posición quiero estar, ¿no es cierto? En la posición del medio, en la posición hacia la derecha o en la posición hacia la izquierda. Yo elijo, ¿ya? Yo elijo con la posición y cuando yo elijo, ¿no es cierto? Como esta depresión de aquí hace que se quede enclavado, ¿no? Es decir, que no se mueva. Si yo dejo ahí la palanca, ¿no es cierto? No se mueve, ¿ya? Entonces yo elijo en qué posición quiero poner la válvula, ¿no? Y se va a quedar enclavado. Entonces esto se llama enclavamiento mecánico para sistemas neumáticos. Bien, ahora sí vamos a ver, por ejemplo, esta válvula. Esta válvula es una válvula 2-2, ¿no es cierto? Esta es una válvula, la figura A es una válvula 2-2, ¿no es cierto? Con accionamiento, bueno, vamos a suponer que esto es un botón, en realidad es un palpador neumático, pero mecánico, perdón. Pero vamos a suponer que es un botón, funciona igual que un botón. Cuando se presione este botón, ¿no es cierto? Va a ser el cambio de posición. La simbología es la que yo tengo acá, ¿ya? Esta es la simbología. Esta es la construcción interna. ¿Qué tipo de construcción interna? Tengo una válvula de asiento con bola, ¿no es cierto? Una válvula de asiento con bola, un muelle para regresar a la posición inicial y un botón para cambiar de posición. Entonces, vamos a ver. Primera posición, ¿no es cierto? La posición inicial. En la posición inicial, ¿no es cierto? Me dice que la presión, ¿no es cierto? Está obstruida, es decir, no hay paso de presión y la alimentación, la conexión de trabajo tampoco tiene conexión. Vamos a ver. Ingresa la presión por aquí. ¿Qué hace la presión? La presión lo que hace es presionar esta bola, ¿no es cierto? De manera que por aquí no haya paso. Es decir, haya un sello perfecto. Por lo tanto, no hay conexión con no hay conexión de la presión con la conexión de trabajo, ¿no? Valga la redundancia. No hay conexión. Entonces, como no hay conexión, ¿qué pasa? Está aislada la presión de la conexión de trabajo. Totalmente aislada, ¿no es cierto? Entonces, segunda posición. La segunda posición se acciona cuando yo presiono este botón. Cuando presiono este botón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta bola se va a abrir de manera que el aire, ¿no es cierto? Esta bola se va a alzar de manera que el aire comience a pasar por aquí y por todos los sentidos, ¿no es cierto? Comienza a pasar y como comienza a pasar, ahora sí hay conexión por acá, ¿no es cierto? Y sale el aire hacia A, ¿ya? En la segunda posición. ¿Qué es lo que está puesto acá, no? Cuando presione este botón, va a pasar lo que está en P hacia A. Lo de P pasa hacia A, ¿ya? Entonces ya hay conexión, ¿ya?
Esta es una válvula 2-2. Vamos con una válvula 3-2. ¿Qué es lo que hace la válvula 3-2? Miren, tiene tres vías, ¿no? Tiene una vía de presión, una conexión de trabajo y una vía de desfogue, ¿no? Entonces, en la primera posición, la presión, ¿no es cierto? Que está aquí, la presión no tiene conexión, ¿no es cierto? Y vamos a ver, en la primera posición, la presión viene por aquí, está presionando esta esfera, ¿no es cierto? De manera que no hay conexión en la primera posición. Pero en la primera posición, ¿qué es lo que sí hay? En la primera posición, lo que sí hay es una conexión desde A ver, espérenme. En la primera posición, lo que sí hay es una conexión desde A, ¿no es cierto? Desde A, ¿no es cierto? Viene por aquí, ¿no es cierto? Y comienza a escapar por aquí el aire. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en la primera posición, lo que sí hay es la conexión desde A, que es la conexión de trabajo, hacia R, que es el desfogue, ¿ya? Esa es la primera posición. La primera posición. Vamos con la segunda posición. La segunda posición. En la segunda posición, se presiona este botón, ¿no es cierto? La esfera se levanta, entonces el aire comienza a pasar por aquí. Comienza a pasar por aquí y se conecta directamente hacia acá. En cambio, el desfogue, a este palpador, este botón bajar, ¿no es cierto? El desfogue, en cambio, queda bloqueado. El desfogue queda bloqueado, es decir, por aquí, ¿no es cierto? Queda bloqueado, porque esto baja, todo esto baja, ¿no es cierto? De manera que este conducto queda totalmente bloqueado y por aquí ya no hay escape de aire, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en la segunda posición? Mire, el escape de aire ya no existe, ¿no es cierto? Pero la presión sí tiene salida hacia. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, está claro. ¿Está claro? Muy bien. ¿Todos también está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, necesita claro. Ya, muy bien. Aquí quiero hacer, bueno, vamos a seguir con la siguiente. Miren, esta es una válvula tipo asiento, ¿no es cierto? Si ven cómo se va construyendo a partir de una válvula tipo asiento, una válvula pequeña, es el principio para poder construir más válvulas, ¿no? Ahora vamos con una válvula tipo corredera. A la derecha tengo una válvula tipo corredera y a la izquierda tengo una válvula tipo asiento, ¿no es cierto? Miren, esta es una válvula tipo asiento 3-2, ¿no? Entonces, rápidamente voy a explicar cómo funciona esta válvula tipo asiento de disco, ¿no? Aquí tengo una válvula tipo asiento de disco. Miren, en la primera posición, ¿no es cierto? La conexión de trabajo se conecta hacia el desfogue. Miren, la conexión de trabajo A, ¿no es cierto? Que está aquí abajo, se conecta, ¿no es cierto? Por aquí hacia el desfogue. ¿Ya? Primera posición, la conexión de presión está obstruida. La conexión de presión viene por aquí y lo que hace es presionar el disco, ¿no es cierto? De manera que no haya paso por aquí, haya un sello sin haber paso de aire por aquí, ¿no es cierto? Entonces, primera posición, A conexión con R, ya, primera posición. Vamos con la segunda posición. La segunda posición, que por cierto, miren, la primera posición, no sé si ustedes logran ver por aquí, el aire sigue este camino, ¿no? En la primera posición, viene por aquí. Aquí interno, si ven esta tubería que tiene resorte, es una tubería hueca y se conecta por aquí, miren, por aquí se conecta, ¡pac! ¿No es cierto? Baja el botón, ¿no es cierto? Baja este botón de aquí. Esta parte obstruye aquí, ¿no es cierto? Esta parte se desliza hasta obstruir R, pero este botón levanta el disco de manera que la presión entre por aquí y conecte con A, ¿no es cierto? Salga desde P hacia A,
¿ya? Desde P hacia A. Entonces, esas son las dos conexiones posibles. Es una válvula de asiento, ¿no es cierto? Esta de aquí, con disco, ¿no es cierto? Con disco de asiento. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre esta válvula? ¿Está entendido? Sí, ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos con la válvula de corredera. ¿Se acuerdan que la válvula de corredera es una válvula que les decía que tiene un eje, ¿no es cierto? Una corredera, un eje, que también le vamos a llamar spool, ¿no es cierto? Que tiene estos pequeños discos, ¿no es cierto? Estos discos, ¿ya? Aquí, miren, estos discos que se llaman émbolos, ¿no es cierto? Estos émbolos ya no es uno solo como en la primera que habíamos visto, son uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Y con esa válvula podemos construir válvulas con muchas más vías, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, ¿cuántas vías tengo? ahí tiene 5. Muy bien, 5 vías. Muy bien, 5 vías y 2 posiciones, ¿no? Entonces aquí tengo, miren, una vía, 2 vías, 3 vías, 4 vías, 5 vías, ¿ya? Necesito que usen mucho la imaginación, ¿no es cierto? Porque, a ver, en la primera posición, la presión, si se dan cuenta, la presión está conectada con B. La presión P está conectada con B. Y miren, en la primera posición, la presión P está conectada con B. ¿Ya? A está conectada con S. Miren, A está conectada con S. Y R debe estar obstruida, no debe estar conectada con nada. Miren, R está obstruida, la primera posición. ¿Ya? Si está entendida la primera posición, si la ven, está clarita ahí, ¿no? La primera posición. Ya, bien, vamos con la segunda posición. Presionamos el botón. Imagínense, todas estas correderas, todos estos émbolos se corren hacia acá, ¿no es cierto? Se corren hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la segunda posición? B, ¿no es cierto? B tiene que estar conectado con R, ¿no es cierto? Entonces, miren, recorro esa corredera, esta de aquí, hasta que se coloque hasta acá, de manera que me permita que B pase hacia R, ¿no es cierto? Que B pase hacia R. Si se dan cuenta, que B, esa corredera de aquí, la recorro, presiono el botón hasta que llegue hasta este punto, ¿no es cierto? En este punto, B, ah, perdón, a ver, B se conecta con R, B se conecta con R, ¿ya? En cambio, P se va a conectar con A, porque al momento de pasar acá, A es este punto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, P, ¿no es cierto? Se va a conectar con A hacia acá, ¿ya? P se va a conectar con A y S va a quedar bloqueado. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Al momento que yo recorro esto, ¿no es cierto? Yo recorro esto hasta este punto, ¿no es cierto? Las correderas hasta este punto, me permite que P se conecte con A, ¿no es cierto? Y que B se conecte con R y S quede cubierta, ¿ya? Así funciona la válvula tipo corredera. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, sí está claro. Ya, muy bien. Los demás, Gámez, Gerson, Jonathan. Igual que mi parte, sí. A ver, en la parte donde está la entrega inicial en R, esa parte que parece en forma de T, es cuando está instruido, dijo. Sí, 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 Ah, correcto. ya, Eso de aquí ya, quiere decir obstrucción, ¿no? Que no hay paso. ya. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente igual, ¿no es cierto? ¿Quién se anima a decirme qué es lo que tenemos aquí? Yo en G, cualquier cosita y Ya, me corrige. Ya verá. En el estado de reposo, eh, el presión está bloqueado y ahí desde A hasta R hay un desfogue en la imagen. Se puede ver claramente. Ya. ya, muy bien. Y luego, a lo que presiona el muelle o el botoncito, en el gráfico 2 el punto de presión tiene vía libre hacia A, Muy bien. en lo que R se bloquea. Ya, excelente. Excelente. Esa es tal cual esa de aquí, ¿no? La de acá. ¿Cuál es la única diferencia? Es que aquí X, ¿no es cierto? O este símbolo de aquí quiere decir que la activación de esto es por aire. Cuando hay presión aquí de aire, ¿no es cierto? El aire es el que empuja, ¿ya? Nada más, es tal cual como lo dijo Jonathan. Muy bien. Esta es, ¿quién se anima a decir esa otra persona? ¿Alguien? Jordan. A ver, ahí en ese caso, el desfogue en R está obstruido, la presión B está conectado hacia la vía B y S está conectado a la vía A. Ajá. Y una vez que en X, en este caso, la activamos y le ponemos presión, se va en este caso, a recorrer los émbolos y queda conectado B con R y A con P y S quedaría obstruido. Muy bien, tal cual, ¿no? Ahora, la activación de este también es por presión de aire, ¿no? Tal cual como lo dijo Jordan, solamente que la activación es por aire, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Ya, vamos a ver en esa parte de aquí. Este ejemplo, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto antes, es el ejemplo para el control de un cilindro de simple efecto, ¿no? Entonces, un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Nosotros podemos controlar con una válvula 3-2, un cilindro de simple efecto. La válvula básica, o sí, el mejor control, la válvula básica para controlar un cilindro de simple efecto es una válvula 3-2, ¿ya? Es esta válvula de aquí. Ahora, esta de aquí, ¿no es cierto? Este ejemplo lo vamos a hacer en FluidSim. Entonces, por favor, vamos a ir a FluidSim. Vamos a FluidSim. Les voy a esperar ahí hasta que abran FluidSim. Entonces les decía que vamos a escoger, ¿no es cierto? La fuente de alimentación, ¿verdad? La unidad de mantenimiento, que eso está en los elementos de alimentación. Aquí está fuente de alimentación y unidad de mantenimiento. Vamos a escoger las dos, ¿ya? Luego vamos a escoger las válvulas, ¿no es cierto? Aquí en válvulas, válvulas de vía configurable, vamos a escoger la segunda, ¿no es cierto? La que dice 3/N, ¿no es cierto? La arrastramos y nos queda esta de aquí. En la flechita que está hacia abajo, vamos a hacer doble clic y vamos a escoger el triángulo hacia afuera, que significa escape de aire, ¿ya? Luego conectamos la presión a la otra vía y la vía de arriba la conectamos al cilindro, que es la conexión de trabajo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí, que hasta ahí sí. Sí, ya está ahí, sí. Excelente. Vamos a hacer doble clic en la válvula. Hacemos doble clic en la válvula y vamos a donde dice esfuerzo muscular, ¿no es cierto? Esfuerzo muscular quiere decir, es un botón, es algo que demande esfuerzo humano, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tengo todo lo que habíamos visto en la simbología neumática. Bien, entonces,
en esfuerzo muscular, vamos a escoger el conocido, ¿no? El botón, ¿ya? Vamos a escoger el botón. Y acá, vamos arriba, donde dice accionamiento derecho, vamos a poner muelle, retorno por muelle. Y miren cómo me queda. ¿Sí ven? Tal cual como estaba en la presentación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Botón de este lado y un muelle, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner simular. Importante, y una de las virtudes del FluidSync es que donde hay aire comprimido, en la tubería que hay aire comprimido, se pinta de color azul. Y donde hay aire que puede ser comprimido, pero que está regresando, que ya va rumbo al desfogue, ¿no es cierto? Se pinta de color celeste, ¿no? Celeste turquesa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, vamos a presionar el botón. Ah, miren, salió. Y miren, no solamente salió sino que me muestra que cambió de posición, ¿no es cierto? Y al cambiar de posición, la presión se conectó con la conexión de trabajo y esto hizo que el cilindro salga, ¿no es cierto? Esto pasa mientras yo tenga presionado el botón, porque cuando yo suelte, el resorte va a hacer que vuelva. Entonces, miren, vuelve, ¿no? Vuelve, ¿ya? Entonces, así es como funciona un cilindro de simple efecto con una válvula 3.2. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, vamos a dedicarle una unidad a estudiar los cilindros de simple efecto, pero por un tema de comenzar a hacer prácticas, les voy a explicar rápidamente los cilindros de simple efecto y el cilindro de doble efecto, ¿ya? El cilindro de simple efecto es como el que ustedes lo están viendo, ¿no es cierto? Es decir, ahorita les explico. Déjenme poner acá. Vamos a poner otro cilindro de simple efecto y lo vamos a hacer doble clic. Aquí me dice, miren, simple efecto avanzado, retrocediendo, doble efecto. Vamos a colocar el cilindro de doble efecto, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto? El cilindro de simple efecto hace trabajo simplemente cuando sale. El trabajo neumático lo hace cuando sale. Cuando regresa, el trabajo lo hace el resorte. Por eso se llama de simple efecto, porque solo se acciona hacia afuera. La entrada, yo no puedo controlarla. La entrada simplemente va a hacer el trabajo, el resorte o el muelle, ¿ya? Por eso se llama de simple efecto, porque solamente hace acción en su salida. ¿Cuál es la diferencia con el cilindro de doble efecto? El cilindro de doble efecto, en cambio, voy a poner una válvula 4.2, miren así tal cual como está aquí, ¿no es cierto? Una válvula 4.2. A esta válvula, al desfogue, perdón, a la vía que me da la flechita de desfogue, igual hago clic, doble clic y hacemos el triángulo invertido, ¿no es cierto? Es decir, el que me da a entender que es un escape y la otra vía la conecto acá, ¿ya? De esta manera. ¿Listo? Entonces, el cilindro... Ah, perdón. Vamos a hacer doble clic antes de explicar el doble clic en la válvula. Vamos a hacer esfuerzo muscular. Vamos a poner botón del lado izquierdo y esfuerzo muscular y botón del lado derecho, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, el cilindro de doble efecto es el que nosotros conocemos que el aire hace trabajo tanto en la entrada como en la salida. Miren, el aire, ¿no es cierto? El aire está sacando el cilindro y si yo no acciono, si el aire no ingresa al cilindro, ¿no es cierto? Como van a ver, el cilindro no ingresa por sí solo, ¿no? Entonces, ese es el cilindro de doble efecto, ¿ya? El que yo necesito que el aire tanto saque el cilindro como regrese. Esto es algo muy bueno porque
yo puedo controlar tanto la salida como la entrada. Entonces puedo controlar la fuerza que entrega a su salida como la fuerza que entrega a su entrada. ¿No es cierto? En el cilindro de simple efecto, yo controlo la salida, pero la entrada ya no puedo controlar. ¿Ya? No puedo controlar. Si regresa muy rápido, si regresa muy lento, no puedo controlar eso. Entonces, los dos tienen aplicaciones. El cilindro de simple efecto, cuando no necesito control en su regreso, es muy útil, ¿no es cierto? El cilindro de doble efecto, cuando necesito control en su salida y en su regreso, es necesario, digámoslo así. Y esa es la manera en la que trabajo. Ahora, regresando al tema de estudio, que son las válvulas, ¿no es cierto? Esta es una válvula 3.2, esta es una válvula 4.2, ¿no es cierto? Entonces, esta es una válvula 4.2. Miren, en esta válvula se hace necesario que cuando el cilindro está empujando hacia adentro, ¿no es cierto? Una de las vías esté conectada al desfogue, ¿no? Desfogando. Cuando el cilindro está saliendo, también hace necesario que una de las vías esté desfogando, es decir, la vía contraria esté desfogando, ¿no? Para que funcione perfectamente. Entonces, esta válvula es la mínima válvula que yo necesito para controlar un cilindro de doble efecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?